Hola, yo soy Juliana de Blasis. Si estás pasando por un momento de dolor, un momento de pérdida de alguien importante, de alguien que haya sido importante para tu vida, o quizás un padre, una madre, quizás un hijo, un amigo, te invito a quedarte en este video. eh, porque creo que puedo ayudarte a superar ese dolor, a superar esa angustia, ese dolor desgarrador que, que tenemos todos adentro. No te prometo que vaya a ser fácil, es un proceso duro, el duelo es lo más duro que a mí me ha tocado vivir y hoy vengo a ponerlo al servicio, grabando este video para que las personas que lo necesiten sepan que, que hay un Dios que todo lo ve y que Él nunca te suelta la mano. Te voy a contar mi historia. Yo tengo 33 años y hace aproximadamente 4 años mi papá falleció. Son esos momentos en los que no te das cuenta en qué momento te cambió la vida, en qué momento pasan esas cosas y decís, ¿y ahora qué? Te preguntás, ¿y ahora qué? Mi papá se fue de viaje y ya no volvió, ya no lo vi más. En el momento en el que a mí me avisaron que él había fallecido, para mí fue un baldazo de agua fría. Y mi papá fundó una fábrica de aceitunas en la que yo desde que nací prácticamente supe que iba a ocupar su lugar, iba a ir a trabajar ahí. Teniendo 30 años, ya recibida, yo soy enóloga, pero uno nunca está preparado para esas cosas, nunca estás preparado para ese momento. Siempre pensé que iba a ocupar su lugar, pero nunca pensé que de esta manera. Y me tenía que hacer cargo, porque todo el mundo confiaba en mí y yo ni siquiera sabía. En el momento en que llegó la noticia, entré en shock. Mi cabeza automáticamente primero lo negó completamente, de decir, no puede ser, si hace nada hablé con él y ya habían pasado 2 horas que había hablado con él, pero para mí había sido recién. Y tan solo no entendía nada y ni siquiera podía llorar porque no sabía qué debía hacer. Hasta que, bueno, llegó mi familia y me dicen, bueno, vamos, hay que ir a buscarlo. Mi mamá estaba con él. Yo lo único que quería era ver a mi mamá. Y durante el viaje lo único que pensaba era en cómo iba a seguir con la fábrica, con eso en el que siempre supe que iba a seguir, pero nadie me lo explicó, nadie me lo enseñó. Y así iba a buscarlo. La parte más dura fue verlo en la morgue. Esa es una parte que nunca me olvido, que fue lo más duro que me tocó vivir durante el proceso de su entierro, ¿no? Y después
que pasó todo, pues fueron aproximadamente 3 días entre que lo buscamos y hicimos el velorio y lo enterramos, fueron más o menos 3 días. 2 días completos sin dormir, en el que yo siempre digo que perdí un día completo en lo que yo no tengo registro. Y bueno, así fue que lo enterramos y te quedás como, ¿y ahora qué? Todo el mundo te escribe al principio, todo el mundo está atrás tuyo, mis amigos se portaron espectaculares, la familia, muchas personas se interesaron, estuvieron con nosotros. Pero ahí te quedás como diciendo, ¿y ahora qué? Y sinceramente entré en un momento de supervivencia, en lo que no sabía lo que hacía. Empecé a hacerme cargo de la empresa familiar. Por supuesto, mi mamá me apoyó mucho dentro de su dolor, ella me apoyó mucho y yo en el momento lo que hice fue irme a vivir con mi mamá porque yo sentía que no la podía dejar sola y yo ya vivía sola. Y me fui con ella a vivir y empezamos a trabajar. En el medio, una de mis hermanas por ahí no nos las puso muy fácil. Y no fue porque ella no era mala, no. Justo se encontró con una persona que no la llevaba por muy buen camino. Y la verdad es que se puso muy difícil y muy duro, porque dentro del dolor que teníamos todos, cada uno actuó como pudo y como le salió. Pero uno dentro del dolor siempre busca un culpable, porque no entendés lo que está pasando. No entendés cómo es que Dios, la vida, el universo, llámalo como quieras, en lo que vos creas, decís, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y ahí empezamos a trabajar, llegó la primer cosecha, donde yo, si bien había andado atrás de mi papá, el trato con la gente, comprar aceitunas, y ahí comenzó un camino en el que sabía más de lo que yo pensé que sabía. Y había escuchado a mi papá más de lo que yo pensé, porque realmente uno cuando está con sus padres cree que nos molestan, nos joden. Y por ahí decía, bueno, sí, ya sé, pero cuando faltan ahí es donde te empezás a dar cuenta que te hubiera encantado haberlo escuchado más, haber soportado quizás sus tonteras, porque terminan siendo tonteras cuando esas personas no están. Y ahí comenzamos a trabajar y empezaron a aparecer personas maravillosas, personas que ni siquiera me conocían y empezaron a ayudarme bueno, cada uno en su rol, ¿no? Y así es como hemos podido seguir trabajando y seguir con este proyecto que comenzó con mi papá y que hoy es una empresa y que hoy seguimos trabajando y seguimos repartiendo amor, pero dentro de ese repartir, para yo poder llegar a entender la gran responsabilidad que yo hoy tengo, tuve que tener un camino de introspección muy grande.
Y yo necesité ir a una psicóloga, una coaching, que a mí me ayudó mucho a salir, porque yo no solamente tenía dolor por la muerte de mi papá, yo venía con mis dolores de la infancia, con mis inseguridades, yo era muy insegura, no me sentía suficiente, más la carga de la angustia de mi mamá, más la carga, la responsabilidad de hacerme cargo de una fábrica que realmente no sabía. Si te soy sincera, no sabía, o sea, sentía que no sabía nada. Y así fui aprendiendo y fui transformando mi dolor en lo que hoy siento que lo he transformado en algo hermoso, porque hoy siento que puedo ayudar a muchas personas a allanarles el camino para que ellos sepan lo que les va a pasar y que es algo completamente normal, que se puede salir de ahí, se puede salir de ese dolor que sentís que se te parte el corazón, de que no podés. Hay momentos de tanta angustia que no podés salir, pero también podérselo permitir. Y cuando yo fui a esta psicóloga, me dijo algo que me quedó muy marcado y que a mí me ayudó mucho, porque iba viendo mis estadios en el duelo, porque yo entendía que era un duelo, y me daba cuenta que me iba pasando tal cual lo que ella me había dicho. Entonces yo quiero hoy compartir con vos esto que para mí fue tan importante, que son los estadios del duelo, en donde primero está la negación, esa sorpresa, ¿no? De que llega esa llamada, de encontrarte esa persona, bueno, cada uno tendrá su historia y tendrá su experiencia. En mi caso, llegó mi hermana con un primo gritando y a mí fue como un baldazo de agua fría, en donde lo primero que dije fue no. Lo negué completamente, diciendo recién hablo con él, y hacían 2 horas. Y era, no, bueno, ya va a volver, porque mi papá se fue y de repente no volvió y no lo vi más. Y yo pensaba, ya va a volver. Entonces era negación y todo el mundo me llamaba y mis amigos me llamaban y yo estaba en shock realmente. Después, con el correr de los días, empecé a sentir mucho enojo, que ese es el segundo estadio, ¿no? La ira. Empecé a sentir mucho enojo de todo el mundo. Yo estaba enojada con el mundo, estaba enojada con Dios, estaba enojada con mi hermana, me la había agarrado con ella, estaba enojada con todo el mundo, o sea, todo el mundo me producía una ira, un enojo, trataba mal a todo el mundo y nadie tenía la culpa. Esto no es culpa de nadie, pero uno no lo entiende. Uno piensa que necesita encontrar el por qué te está pasando esto. ¿Por qué a mí, no? Después está la negociación, ¿no? Que ahí es donde Dios entra en la ecuación. Ahí es donde Dios, estás tan dolido. Yo sentía que tenía el pecho abierto, desgarrado en 2. Desgarrado.
Y yo siempre creí en Dios. Siempre iba a la iglesia, yo católica, cristiana, ¿no? Pero yo me había alejado de la iglesia porque, nada, empecé a no creer en las instituciones. El día de hoy que no creo mucho en las instituciones, no digo que todo el mundo sea malo, pero bueno, creo que todos cometemos errores, todos somos pecadores y no hay alguien que pueda venir a juzgarte si no es Dios. Entonces, yo ahí ahí es donde entra Dios a mi vida y en donde uno empieza a querer agarrarse de algo. En esos momentos de tanto dolor, creo que llega un punto en el que te tenés que agarrar de algo sí o sí. Necesitas creer en algo sí o sí, porque es como que sentís que te vas a morir. Yo pensaba que me iba a morir. Había momentos de tanto dolor que sentía que me iba a morir, que seguramente me daban ataques de pánico, sin yo saberlo, pero era tanta la desesperación que sentía que me iba a pasar algo o que me iba a pasar lo mismo que mi papá. Mi papá se murió de un infarto y me imaginaba que me iba a pasar lo mismo. Y era tanta la angustia que yo, dentro del haberme alejado de Dios, cuando empiezo a ver que había algo más que me estaba ayudando, que había algo más que me estaba guiando. Y yo me había rendido a ese dolor, pero aún así tenía fuerzas para todos los días salir a trabajar. Estaba en un modo supervivencia automático porque ni siquiera la cabeza la tenía completamente explotada emocionalmente. Pero ahí es donde uno empieza a agarrarse de Dios o de quien vos creas y tan solo soltás el control y tan solo decís, calmá solamente este dolor. Solo quiero volver a ser quien era. Y ahí es donde llega el otro balde frío, que es cuando uno empieza a ser consciente de lo que ha pasado. Empezás a darte cuenta de que esa persona ya no va a volver, de que esa persona ya no vuelve, ya no la ves nunca más. En mi caso me había cambiado la realidad completamente, estaba haciendo algo, haciéndome cargo de una empresa en la que yo ni siquiera sabía cómo. Y ahí es donde está la parte más dura, que es la parte, bueno, el otro estadio, que es la depresión, que es una tristeza tan grande. Yo lloraba todo el tiempo y habían a veces en los que lloraba y no sabía por qué. O a veces directamente me iba al fondo para que no me vieran llorando, porque uno siempre creyendo que si te ven llorando sos débil y en realidad sos mucho más fuerte que cualquier otro que se guarde esa emoción. Pero yo me iba a llorar y decía, no entiendo por qué. Yo no quiero sentir más esto, era una angustia tan grande. Y lo hablaba en ese momento con mi psicóloga y me decía, mira, dice, vos estás en un momento de la parte de la tristeza, de la depresión, y es ahí donde tenemos que cuidarnos. Es ahí donde uno tiene que ser consciente y tratar de salir y no caer en ese pozo, porque cuando uno cae en ese pozo es cuando es muy difícil salir. Entonces, bueno, lo sentía la emoción, lloraba,
pero algo que me hacía muy bien era hablarlo. Era hablar sobre esto, sobre lo que había sucedido, sobre lo que sentía. Lo hablaba mucho con mis amigos, quizás con mi familia no, porque estábamos todos muy dolidos y no quería sobrecargar a mi mamá. Me costaba mucho escucharla a mi mamá también, porque yo sentía que me generaba más dolor. Pero yo me apoyé mucho en mis amigos, en mi prima, y bueno, en ese momento estaba de novia, bueno, otra historia. Y eso me ayudó mucho a hablarlo, hablar, sacar, contar la historia una y otra vez. Y después llegó un momento que es el próximo estadio, que es la aceptación o rendirte. Ese momento en el que decís, bueno, pasó esto, me pasó esto, lo acepto. Acepto lo que me pasó, feliz no estoy, feliz no me hace, contenta y no. Pero es cuando uno empieza a aceptar su nueva realidad, es cuando uno empieza a aceptar el dolor, empieza a aceptar que esa persona ya no está y que nos cambia la vida completamente. Y ahí es donde empezás a ver el por qué, ¿no? Yo cuando hubo un momento en el que cuando dije esto, mi familia casi me mata, pero yo hoy sé que la muerte de mi papá fue lo mejor que me pudo pasar en la vida. Y era lo que tenía que pasar para yo crecer, para independizarme, para ser quien soy hoy, para convertirme en esta mujer. Pero ahí es donde está la aceptación. Y ahí es donde yo agregaría un estadio más, que es la rendición, que es cuando te transformás por completo, puedes transformar ese dolor en algo maravilloso. Es cuando soltás el control y te rendís a ese yo superior, a ese Dios o quien vos creas, en que te dirija el camino. Después de mucho tiempo empecé a tomar mentorías y bueno, Dios llegó a mi vida, empecé a entender muchas cosas, empecé a entender que Él había estado siempre desde el día 1, en un montón de ocasiones. Pero hablando de esta ocasión, Él estuvo desde el día 1. Y fue fue quien me dio la fortaleza y fue quien me puso a esas personas indicadas para que a mí me ayudaran a poder salir adelante y a poder sacar a mi mamá y a poder sacar a mi familia y poder sacar esa empresa que había fundado mi papá. Entonces, hoy te vengo a decir que es un momento duro, que nadie quiere pasar. Nos encantaría que nuestros padres vivieran para siempre. La pérdida de un hijo nunca te la esperás. Pero decirte que ese dolor se puede transformar. A mí me decían, aprendés a convivir con el dolor. Ese dolor nunca se va. Sí, es verdad, no se va nunca, pero ese dolor se transforma. Y se transforma en algo maravilloso. Y ahí es donde yo me puse a pensar, bueno, ¿en qué lo transformé? Bueno, ese dolor lo transformé en estar hoy hablando, en estar hoy grabándome. Para mí no es fácil, pero el poder ponerlo al servicio de los demás, el poder ayudar a otros a que sepan que
solamente hay que confiar y tener fe en que Dios nos tiende la mano, buscarlo a Él, sabiendo que Él tiene un plan mejor. Y que uno, a través del dolor, es cuando Dios nos transforma, es cuando Dios hace que nuestra vida se caiga a pedazos, pero nos vuelve a reconstruir. Entonces, tranquilo, porque Dios está. Ese dolor no dura para siempre. Y si necesitas ayuda, búscala. Si necesitas una palabra de aliento, búscala. Pero nunca te quedes con ese dolor ahí. Busca la solución, busca aquello que te haga bien. A mí me hizo muy bien encontrar un propósito. Y ese propósito es ayudar a otros que estén pasando lo mismo que yo pasé y aliviarles el camino, aliviar ese tormento que se hace pesado. Pero yo, gracias a Dios, tuve la suerte de encontrar a gente maravillosa y Dios me fue poniendo a esas personas para que yo encontrara ese camino de sanación. Así que hoy quiero invitarte a que, si estás pasando por ese momento, veas este video por completo. Lo que necesites, puedes escribirme, te puedo escuchar. Y si necesitas ayuda, búscala, no te quedes con que yo puedo, porque muchas veces no se puede solo, siempre necesitamos del otro. Y sobre todo, confía en Dios y apóyate en las personas que tenés a tu alrededor. A veces uno piensa que está solo, pero solo no está, nunca está solo, porque está Dios. Y Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Tan solo poné tu dolor en sus manos, pones tu dolor en Él, que Él te reconforta. Él te va a dar lo que vos necesitas, esa paz y esa tranquilidad, y ese dolor va a ir disminuyendo. Yo te prometo que ese dolor disminuye, que ese dolor no es para siempre. Y que el día de mañana, más allá de ese momento feo que has tenido que vivir, lo vas a transformar y te vas a sentir pleno, te vas a sentir bien, porque vas a poder ayudar a otros a que no pasen por lo mismo, o que pasen por lo mismo, pero alivianarles el camino ya te reconforta y te sana. Cuando yo pude ayudar a otras personas, es ahí donde yo empecé a sanar. Así que, bueno, te quiero dar las gracias por quedarte hasta acá, por escucharme. Y nada, confía, tenés fe, ora, porque Dios está ahí, te está esperando a que vos abras la puerta para que Él pueda entrar y pueda sanar ese dolor, esa angustia que muchas veces es insoportable. Sé que es insoportable, pero solo Él puede ayudarnos. Así que te mando un beso grande y espero que te haya ayudado. Un beso. Chau, chau.